Vamos a orar, pedirle al Señor que nos enseñe a través de su palabra. Dios, Señor grandioso, la única forma en que podemos conocerte verdaderamente es a través de tu palabra. Tu palabra nos enseña, es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia y hacer de nosotros hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Por eso venimos a ti en este momento para pedirte que abras nuestro entendimiento, que podamos ver claramente lo que tu palabra enseña. Queremos pedirte, Dios, gracia, tanto para escuchar, recibir, como para vivir las cosas que aprendemos en tu palabra. Te pido, junto con mis hermanos, por mí, Señor, que tú me ayudes a ser fiel y a usar bien la palabra de verdad. Glorifícate el día de hoy y permite que el nombre de Cristo sea levantado y exaltado hoy, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Nosotros como pueblos latinos y especialmente los nicaragüenses, pudiese yo decir, nos encanta celebrar. Es algo tan entrado en la cultura donde cada uno de nosotros le gusta, es un deseo poder hacer una celebración. Desde los cumpleaños, ¿verdad?, que se celebran, hasta el hecho de que un niño pasa de pre-primer nivel pasa a pre segundo nivel y hasta pre tercer nivel, y hacemos el algarabía, nos encanta tomar fotos, ponerlas en los estatus y para que todo el mundo se entere de que nos gusta celebrar. Intrínsecamente esto no es malo, ¿no? Aunque yo siempre me he preguntado ¿cuál es la razón de celebrar los cumpleaños? ¿Por qué celebramos los cumpleaños? ¿Qué hizo esa persona de bueno para celebrarlo? No sé, mi opinión personal, me pueden preguntar después, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pero bueno, la cuestión es que nos gusta celebrar, ¿sí o no? Como nicaragüenses, como latinos, sobre todo, nos gusta celebrar y mostrarle a todo el mundo que tenemos una celebración. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a ver en la palabra que hay alguien que le gusta celebrar mucho, y ese es nuestro Señor. Él también es un celebrador, le encanta hacer una fiesta, hacer una bulla, decirle a todo el mundo lo que está pasando. Así que abran sus Biblias en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y el libro de Lucas es el evangelio que tiene más parábolas. De los 4 evangelios, el libro de Lucas es aquel que tiene más parábolas. Y es importante que nosotros, como cristianos, podamos entender, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, acerca de las diferentes figuras literarias y géneros que existen en la palabra de Dios. En algunas ocasiones, los escritores inspirados por Dios utilizaron lo que es la narrativa. Eso lo podemos ver muchísimo en el Antiguo Testamento, cuando Dios está narrando lo que pasó en el libro de Génesis. En el libro de Hechos es caracterizado por es como un cuento, una historia que va ocurriendo y es leída y no simplemente se nos cuenta lo que está pasando. En otras ocasiones es poesía. Lo típico de la poesía, o lo más fundamental en la Biblia cuando hablamos de poesía, es pensar en los salmos. Es poético. En los proverbios también es un sistema de poesía. También nosotros podemos ver literatura
apocalíptica. Cómo se debe entender la literatura apocalíptica, ¿verdad? Hay un dragón con fuego, entonces eso destruye y eso vienen muchas cosas. ¿Será eso en realidad así? ¿Que de verdad hay un dragón con fuego? Muchas veces la palabra de Dios tenemos cartas específicas que son cartas pastorales, como la carta de Primera de Timoteo, la carta de Efesios. No es una narrativa de lo que está pasando, sino es una directiva. El apóstol Pablo está llamando a que se hagan ciertas cosas. Y nosotros debemos aprender que cuando leemos la palabra de Dios, debemos tomar en cuenta qué clase de literatura estamos leyendo. Entre una de esas literaturas existe una figura que se llama las parábolas. Y las parábolas son cuentos cortos que normalmente reflejan una verdad espiritual, pero que es fácil de recordar y también es fácil de contarla. Entonces, las parábolas normalmente, como dije, son cuentos cortos. Normalmente se utilizan cosas que nosotros sabemos, somos bastante familiares con las cosas que la persona que está contando la parábola, nosotros lo entendemos y es fácil de recordar y hay una verdad espiritual que nosotros debemos realmente aprender. Normalmente es algo corto. Bueno, nosotros en el capítulo 15 vamos a ver 3 parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Él usó parábolas para comunicar verdades espirituales. Algo que debemos tener cuidado cuando leemos las parábolas de nuestro Señor es que no es una alegoría, es decir, no cada detalle de lo que se dice en la parábola normalmente tiene un significado. Un autor decía que cuando nosotros tratamos de rebuscar cada uno de los significados de la parábola, podemos llegar a decir que la parábola significa cualquier cosa que nosotros queramos que signifique. Debemos concentrarnos en el mensaje central de la parábola. Así que cuando leemos la palabra, debemos tener conciencia de lo que estamos leyendo y entender que si estamos leyendo una parábola, no podemos irle a buscar las 5 patas al gato. Tenemos que ir y ver el concepto general de la parábola. Así que debemos tener cuidado. Y debemos tener cuidado cómo se interpretan las parábolas. Creo que nunca hemos predicado en nuestra iglesia una parábola. No sé si alguno quizás me corrige, ¿no? Quizás sí, no me acuerdo en realidad. Pero es importante entender que es una figura bastante usada, especialmente en los evangelios, y tú y yo debemos estar capacitados para aprenderla. Y ese es mi propósito, ayudarte a comprender cómo interpretar una parábola y ayudarte a entender eso. Vean lo que dice aquí el versículo 1 del capítulo 15, estamos en el Evangelio de Lucas, dice así. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban. ¿Y qué murmuraban? Ellos decían lo siguiente: este recibe a los pecadores y come con ellos. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Vamos a tratar de entender el contexto donde estamos. El Señor Jesucristo había estado en su ministerio, ya está en los últimos meses de su ministerio. Y algo muy importante es que aquí dice, identifica 4 personas. En el versículo 1 se identifican 4 personas. Dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban. ¿Y para qué se acercaban? Se acercaban para oír, ¿ok?, a Jesús. Pero también habían otros personajes, y estos son los fariseos
y los escribas, pero ellos en vez de acercarse para oír, lo que ellos estaban haciendo era murmurar. Murmurar es hablar mal, hablar despectivamente de la persona o de lo que está pasando. Y ellos decían del Señor Jesucristo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Vamos a analizar primeramente quiénes son estos escribas y quiénes son estos fariseos. Estos son, como decirlo de alguna forma, los archienemigos de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, a lo largo de su ministerio, Él hablaba la verdad. ¿Ustedes se acuerdan del Sermón del Monte? En el Sermón del Monte, al final, ¿qué era? ¿Habíamos estudiado? Mateo 5, 6, 7, ¿verdad? Por ahí iba. Y decía el versículo 28, no lo tienes que buscar, dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. Y después dice: y no como, ¿se acuerdan? No como los escribas. Los escribas y los fariseos eran unos personajes importantes en la cultura donde nació nuestro Señor Jesucristo. Los escribas eran aquellos que enforzaban o reforzaban la ley de Moisés, el Torá. Eran las personas que sabían muchísimo acerca de la ley. Y los escribas eran aquellas personas que normalmente escribían la ley. Ellos eran los eruditos, digámoslo así, de la religiosidad. Si alguien quería aprender acerca de la religiosidad, los ejemplos eran los escribas y los fariseos. Ellos son los que están allí. Pero los escribas y los fariseos buscaban acusar a nuestro Señor Jesucristo desde muy temprano. Si ustedes, por ejemplo, se dan vuelta y buscan Lucas 11:54, vean lo que dice Lucas, 2 páginas atrás de su Biblia. Lucas 11:54 dice: tramando contra él para ver si lo podían atrapar en lo que dijera. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, ellos trataban de ver para tratarlo de acusar. Una de las cosas que les chocaba realmente a los escribas y los fariseos es que el Señor Jesucristo los denunciaba públicamente. Él denunciaba la hipocresía y la doble moral de estos fariseos y escribas, quienes supuestamente eran aquellos que sabían las cosas de la religiosidad o de la religión. No lo tienen que buscar, pero en Mateo 23, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Así le dijo el Señor. Porque recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Él también denunció la corrupción de ellos y les digo lo siguiente, escuche bien, estas son palabras fuertes, ¿no? Le dice: son sepulcros blanqueados, es decir, por fuera están muy blanquitos, pero por dentro están podridos. Le dijo: son como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y muertos y de toda inmundicia. Qué palabras tan fuertes, ¿no? Una vez le dijo el Señor: ustedes son unas serpientes, víboras son. Imagínense que a alguno de ustedes le digan víbora. Eres una serpiente. Es una ofensa, inclusive en este tiempo, ¿no? Es una ofensa grande, es como que astuta, una persona que está mal. Pero no solamente le dice víboras, serpientes. Esto lo dijo en Mateo 23. Le dice también: ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Entonces el Señor había un antagonismo
entre el Señor y los escribas. El Señor estaba enseñando con autoridad. Los escribas enseñaban con hipocresía. Más o menos imagínense que aquí yo estoy enseñando como un pastor y yo sea la persona más hipócrita, ¿verdad? Los pastores se ven normalmente, o la sociedad los tiene en el hecho de que son las personas que saben de Dios, son las personas que deben ser un ejemplo para Dios, y eso está bien, eso es verdad y eso es correcto, ¿no? Pero imagínense que son hipócritas, y hay algunos que son hipócritas. Hay algunos que realmente no predican la palabra de Dios, sino que predican otras cosas. Y así más o menos eran los escribas y fariseos. Una de las razones por las cuales los escribas y los fariseos eran de esta forma era porque ellos temían perder su posición, su estatus. Recuerden que en ese tiempo, ese mundo estaba gobernado ¿por quién? Por los romanos. Ese era el imperio romano. Y los judíos los romanos habían permitido que tuviesen un lugar y tuviesen cierta posición y cierto poder en cuanto a cosas de religión. Los escribas eran esas personas de poder dentro del pueblo judío. Ellos no tenían el poder para mandar a matar a alguien como lo tenían los romanos. Por eso lo trajeron a Poncio Pilato, al Señor Jesucristo, ¿no? Porque ellos no tenían ese poder. Pero los escribas y los fariseos tenían temor de perder su posición. Les voy a leer lo que dice Juan en el capítulo 11, el Evangelio de Juan en el capítulo 11 dice lo siguiente: entonces los principales sacerdotes y fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos estaban preocupados por lo político que pudiese ocurrir. Ellos eran ciegos espirituales. Una vez el Señor le dijo, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. ¿Por qué no escuchaban? Porque ellos no eran de Dios. Y el Señor se los dijo, y se los dijo claramente. Él no andaba con pelos en la lengua, como nosotros a veces decimos. No. Si hay alguien a que el Señor le decía raflá, era a los escribas y los fariseos. ¿Saben por qué? Porque los escribas y fariseos tenían otro evangelio. Su evangelio era totalmente diferente. Y hay algo que el Señor y Dios es muy celoso, y es con la palabra de verdad, la palabra del evangelio. Ellos intentaban buscarlo y atraparlo. Dice en Lucas 20, los escribas y los principales sacerdotes procuraban echarle mano en esa misma hora, pero temieron al pueblo porque entendieron que él había dicho esta parábola contra ellos, hablando de otra parábola. Ahora, cuando vemos en el versículo 15 que dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban y decían, ¿cuál era el problema con los escribas? Ellos tenían un problema con él, no solamente eso, sino que él decía, recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Sabe qué es comer con alguien en ese tiempo? Comer con alguien era aceptarlo, recibirlo, honrarlo, tener comunión con ellos, tener intimidad con ellos. Eso era lo que significaba tener, la mesa con ellos, comer con ellos. Era algo muy, reservado para personas a las cuales tú tenías confianza o querías conocer. No es como hoy en día, pero la mesa antes era muy importante. Y decían que el Señor Jesucristo comía con pecadores. Es decir, andaba con ellos, se codeaba con ellos, y de eso vamos a hablar en un ratito. Pero veamos que en la primera parte del versículo dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír. ¿Quiénes eran los recaudadores de impuestos? Recuerden esto, los romanos estaban gobernando, y ellos necesitaban recaudar impuestos. ¿A quiénes buscaron? A los propios judíos que trabajaban para los romanos.
estos recaudadores de impuestos eran odiados porque eran de su propia sangre y estaban trabajando para el enemigo. Imagínense eso. Eran traidores, eran considerados gente de lo más bajo y de lo peor, porque eres de nuestro linaje, eres de nuestra sangre y trabajas para los romanos. No solamente que trabaja para ellos, sino el trabajo de ellos era presionar a los propios judíos para que pagaran impuestos. Muchas veces estos judíos que eran recaudadores de impuestos, lo que ellos hacían, se les permitía cobrar un poquito más o un poco más y ellos se quedaban con ese dinero. Así que la mayoría de los recaudadores de impuestos eran personas que tenían billete, porque ellas manejaban dinero. Eran odiados. Y dice aquí que también los pecadores, los recaudadores de impuestos y pecadores. ¿Quién es un gran recaudador de impuestos que el Señor redimió? ¿Se acuerdan? Mateo, ¿verdad? Él estaba en su cosa haciendo su business y el Señor lo llamó y le dijo, ven, sígueme. Un recaudador de impuestos. Entonces están ahí, ya ustedes saben, están los recaudadores de impuestos, unos pecadores, además pecadores, están ahí para escuchar lo que está diciendo el Señor Jesucristo. También están los fariseos. Pero los fariseos están viendo ¿para qué? Para tratar de acusar al Señor. Están viendo ahí para criticar. ¿Ustedes saben cuando hay gente en un lugar que está nomás para criticar? En realidad no está para ver lo que está ocurriendo, sino en realidad está allí para criticar. Está para ver no más lo que está ocurriendo. Infiltrados muchas veces, así estaban los fariseos y los escribas, infiltrados para viendo. Y están murmurando. Se la pasa con pecadores. Y después el versículo 3 dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo una parábola. Y aquí comenzamos. En realidad el Señor les dice en el capítulo 15 3 parábolas. Todas ellas, el significado general lo vamos a ver ahorita, pero el día de hoy vamos a concentrarnos en dos de las parábolas. Dice la siguiente, la primera es esta, oído niños, porque a ustedes les gustan bien estas parábolas, porque son fáciles, son cuentos, son fáciles de entender. Y nosotros viniendo del Salmo 23, el Señor es el buen pastor, yo creo que nos vamos a identificar. Dice así, el versículo 3, entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Qué hombre de ustedes tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? ¿No deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y los vecinos diciéndoles, alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que había perdido. Les digo, de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan al Señor. Imagínense. El Señor está allí, les dice la primera parábola. Todo el mundo creo que está familiarizado con la parábola de las 100 ovejas. Y la pregunta es obvia. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se les pierde una, no va a ir a buscarla? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién de ustedes no va a hacer eso? ¿Ah? Nadie. Es lógico. Ellos entendían muy bien esa imagen. ¿Por qué? Porque eran lo que ellos hacían. Recuérdense que él está hablando de cosas que ellos entienden muy bien. Ellos entienden lo que son pastores, ellos entienden lo que son ovejas. Y el Señor Jesucristo, siendo un gran maestro, utiliza esta parábola para enseñar una verdad espiritual profunda. Y él dice, ¿quién de ustedes no va y busca una oveja que se pierde? Va tras ella. Y al encontrarla, ¿qué es lo que hace con la oveja? Las ovejas, yo estaba leyendo y una oveja
puede irse por ahí y decía algo así: por lo tonta que es la oveja. Las ovejas son animales tontos. Entonces, quizás se comenzó a ir el grupo de ovejas y ella se quedó por allá y no estaba pendiente, no estaba viendo y se quedó por allá y se quedó sola. O algo le descuidó y ella, tonteando, se va por allá. O se quedó atrapada en algo y no podía salir por ella sola. Esto es una tragedia para ella. Ellos no se pueden defender muy bien, ¿correcto? Ellos no se pueden defender muy bien. De hecho, no tienen ningún mecanismo de defensa útil contra ¿cómo se dice? Depredadores, gracias, que van a venir. Puede ser un lobo, puede ser cualquier cosa, ¿no? La oveja no se va a poder defender. Parte de la seguridad de la oveja es que está en el grupo de otras ovejas. Eso es lo que, parte de las cosas que lo protegen a ella. Por cierto, de ahí podemos ver cuán importante es que si somos ovejas del Señor, estemos juntos, ¿verdad? Las ovejas no deben estar solitas por ahí porque son presa fácil. ¿Para quién? Para el enemigo, para un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Por eso es que no nos gusta que las ovejas anden solitas, llaneros solitarios cristianos. No, eso no sirve, eso no es así. Pero bueno, ese es otro sermón. Pero la cuestión es que ustedes ven que está perdida la oveja. ¿Y el pastor? ¿Qué hace el buen pastor? El buen pastor va a buscarla. Y lo bonito que dice es que dice que cuando la encuentra, ¿qué es lo que hace? Mire, no es que le dice vente y la jala, sino que hace. ¿Cuál es la figura que vemos aquí? Se las pone en el hombro. Se las pone en el hombro y la regresa. ¿A dónde la regresa? La regresa a casa. Cuando llega a su casa, él agarra la oveja que andaba perdida y la agarra. ¿Ustedes se dan cuenta que esto todo lo está haciendo el pastor? El pastor es el que la va a buscar. El pastor es el que la agarra, que se la monta en los hombros y la lleva ¿a dónde? A casa. Pero ahí no termina la historia. La historia continúa. Dice, cuando llega a casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El pastor dice, ¿qué es lo que hace? Él reúne a sus amigos. Aquí hay una fiesta que celebrar. Aquí hay algo emocionante que está pasando. Y a los vecinos. Y les dice, alégrense conmigo. Porque la oveja que estaba perdida, yo la encontré. La he encontrado. Qué bonito. Dice, de la misma manera ocurre en los cielos. ¿Cuándo qué? Cuando un pecador se arrepiente. Dice que hay gozo en los cielos. ¿Te imaginas que cuando te arrepentiste, estuviste dispuesto o dispuesta a seguir al Señor, hubo una fiesta en los cielos? Hubo una celebración muy grande en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay un pecador que se arrepiente. ¿Quiénes están en la audiencia? ¿Quiénes están escuchando al Señor? Fariseos, escribas, pecadores. ¿Quién tiene, cómo se dice cuando una persona hace así? Aquí. Fruncido el ceño, gracias. ¿Quién anda con el ceño fruncido? Los fariseos. Los fariseos andan con el ceño fruncido murmurando. Y el Señor viene y les dice, pero ¿quién de ustedes no va? Si se va una abeja y después la consigue, la celebra. ¿No es lo que está diciendo el Señor? ¿Quién de ustedes no hace eso? Pero el Señor no se queda ahí. Ahora pasa a otra parábola. Inmediatamente, creo.
Bueno, digo creo porque el versículo 8, vean lo que dice el versículo 8, dice, ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? ¿Cuántos de ustedes se le ha perdido algo en la casa? ¿Ah? Creo que a todos, ¿verdad? Sí, el Señor Jesucristo es tan buen maestro que Él comienza a usar cosas que la gente ha experimentado, que la gente sabe. Él no le echa unos cuentos complicados. Él habla de pastores y ovejas porque ese pueblo era agrario. Es como hablar aquí de arroz y frijoles. Todo el mundo debe saber cómo es eso, ¿no? Especialmente en el campo. Bueno, ahora el Señor Jesucristo le dice, imagínense, ¿o qué mujer? Esta es otra parábola, esta es la segunda parábola. ¿O qué mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? ¿Cuándo fue la última vez que te perdió algo en la casa? Quizás un libro, quizás tu cartera, o quizás las llaves, ¿verdad? O quizás el celular. Las dejan metido en un sofá por ahí y pasan días y días. Este cuento verídico, ¿no? Ha pasado. Hasta que lo encuentran. Uno como que se desespera, ¿verdad? Y uno tiene que tratar de controlarse, porque uno tiene a veces algunas personas son más quequiosas que otras, realmente. Pero, entonces, ¿qué hace esta doña, esta señora aquí, esta mujer? Enciende una lámpara. Ella tiene que tener cuidado que pueda ver cada rinconcito y por eso necesita luz. Y hace el trabajo de encender una lámpara. Había que gastar aceite. Para nosotros es muy fácil prender la luz, pero para allá decir que prender la lámpara, tú nada más reservas a tener la luz cuando es algo bien, bien importante. ¿Ok? Algo que tú quieras saber. Ella enciende una lámpara, le va y le pone el aceite y la mecha, qué sé yo cómo hacían eso, pero algo así hace. Y después agarra y dice, y barre la casa. ¿Por qué la barre? ¿Qué pasa cuando uno barre? Si la barre bien. ¿Qué pasa cuando uno barre bien la casa? Sí, pero ¿qué uno hace cuando uno va a barrer bien una casa? Pero no me han dicho bien. Allí dijo, mueve las cosas. ¿Acaso no mueven las sillas para barrer? ¿Dónde está lo de la silla? ¿Acaso si uno va a barrer no saca la nevera de donde está la cocina y barre con cuidado y encuentra muchísimas cosas ahí, ¿verdad? Entonces, barrer la casa con cuidado era también importante porque ella está tan quequiosa, tan así, con eso que ella tiene que prender las luces y se va a poner a buscar bien. Va a barrer la casa con cuidado. Y dice, y con cuidado la busca, lo hace con cuidado, no tan rápido, sino que es cuidadosa. Todos hemos experimentado eso. ¿Qué pasa cuando hallamos lo que nos encontramos? Nos alegramos, ¿verdad? Hasta algunas personas pegan gritos. ¿No han escuchado ustedes? Especialmente si ha pasado un buen tiempo. Uno se alegra, ¿sí o no? Uno se alegra, así sea algo simple, pero realmente uno se alegra. Pero esta señora no solamente se alegra, mire lo que dice la parábola, dice, y busca con cuidado hasta hallarla. Cuando la encuentra, mire lo que dice, cuando la encuentra. Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas. Es que esto hay que celebrarlo, esta doña dice. Voy a llamar a mis amigos y a mis vecinos. Esto es tan importante para mí que lo voy a celebrar. Y dice, alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera les digo, dice el Señor otra vez, hay un gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es decir, hay una fiesta muy grande por cada pecador que se arrepienta. Dense cuenta de algo. El Señor está trayendo un mensaje en estas dos parábolas. De hecho, en las tres parábolas, pero la tercera la vamos a ver la semana que viene. Pero observando estas dos parábolas, nosotros vemos que hay alguien
al cual se le pierde algo. ¿Sí o no? En la primera, ¿quién fue? El pastor. Y en la segunda, a la mujer. En la segunda parábola, hay alguien que se le pierde algo. ¿Quién es? No. Dije, la persona que se le pierde en la primera es el pastor y en la segunda es la mujer. ¿Qué se pierde en la primera parábola? Una oveja. Y en la segunda parábola, una moneda, algo de valor, porque dice que es de valor. En ambas parábolas hay una búsqueda intensa de parte de aquel que se le perdió. Y en las dos parábolas hay una gran celebración. Hay una gran celebración. ¿Por qué? Porque la persona está bien contenta, la persona está bien alegre. ¿Quiénes tienen el ceño fruncido escuchando estas cosas? Los fariseos. Los fariseos están totalmente en contra, disgustados, con una mala actitud de que el Señor Jesucristo se la pasa con pecadores y con extraviados y recaudadores de impuestos. Él está tratando de comunicar algo. Y lo que él está diciendo es, hay una fiesta grande en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ahora, en la parábola siguiente es cuando él le da la estocada a los fariseos y recaudadores de impuestos. Y los escribas. Él les da una estocada. Y eso lo vamos a ver, como dije, la semana que viene. Pero ahora vamos a concentrarnos aquí. Fíjense, ¿has pensado en cuán hermoso es la celebración que existe en los cielos cuando un pecador está dispuesto o dispuesta a dejar su pecado? Escuche bien, dejar su pecado, volverse a Dios y confiar totalmente solo en la obra redentora de Cristo Jesús. Cuando un pecador se arrepiente, mis hermanos, hay fiesta en los cielos. Esas mismas, no esas mismas, pero más o menos, las celebraciones que nosotros hacemos son apenitas, algo ahí que puede quizás parecerse a un poco a la fiesta que hay cuando un pecador se arrepiente. Algo estaba perdido y ahora es encontrado. Dense cuenta que el pastor refleja a Cristo buscando sus ovejas. La mujer refleja a Cristo. Ella busca y Dios está buscando pecadores. Dice la palabra en Timoteo que yo he venido para salvar a pecadores. El Señor Jesucristo vino a este mundo para buscar y salvar a sucios pecadores. Él dijo en una ocasión, los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos son los que tienen necesidad. Yo he venido para buscar a pecadores. Por eso es el primer requisito que tiene que tener una persona para ser hallada por el Señor, es que sea pecador. Pero eso todos lo sabemos, todos somos pecadores. Pero lo que tenemos que saber es que aquellos que comprenden realmente su pecado son los perfectos candidatos para ser agarrados por el Señor. Si tú no entiendes la gravedad de tu pecado, no eres buen candidato. Es importante poder decir, yo entiendo que he pecado contra Dios. Yo entiendo que yo he vivido mi vida sin amar a Dios por sobre todas las cosas. Muchas veces
algunas personas piensan que hay cierto pecado en el cual tú estás totalmente pues acorralado, bien sea las drogas, el alcohol, lo que sea, no importa. Pero ¿sabes cuál es el gran pecado? El más grande de todos es no amar a Dios por sobre todas las cosas. No amarlo, Él debe ser lo primordial, lo primero para cada hombre y mujer que profesa ser cristiano. Cristo está ansioso de rescatar a pecadores, de buscarlos. Y quizás el Señor te ha estado buscando. Nosotros como cristianos actuamos como profetas porque le decimos a las personas que Dios los está llamando. Y le decimos una y otra vez, Dios te está llamando, Dios te está buscando. Tienes que arrepentirte, tienes que buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tú tienes que hacerlo. Él te va a recibir. Dice la palabra del Señor, que en Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Cuando tú vienes a Cristo, Él no te echa fuera, Él te recibe con los brazos abiertos. Pero claro, debes entender que eres pecador. Y si nosotros los que somos cristianos que entendemos eso, nos reafirma nuestra fe, nos alienta y nos alegramos al recordar que un día hubo una fiesta en los cielos, porque hubo un día en el cual nosotros nos arrepentimos y decidimos seguir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Hay un gozo muy grande en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Nosotros como iglesia debemos ser instrumentos de Dios para que esto ocurra. ¿Qué pasa? Nosotros como iglesia debemos llevar el evangelio, buscar oportunidades para hablar con esas personas que no conocen a Dios, para llevarles el evangelio. Y Dios comienza a buscar a la gente. Algunas veces, si tú dices, bueno, pero es que Dios no me está llamando. Claro que te está llamando. Si tú estás escuchando lo que yo estoy diciendo, eso es un llamado de Dios. Yo tengo una palabra para ti. Siempre tengo palabra para las personas. Tú también, si tú eres cristiano, tienes palabra para las personas. El reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, ¿qué dice la palabra? Arrepiéntete y cree en el evangelio. Eso es lo que dice Marcos. Y esa es la palabra que tenemos para, no temas decirle a las personas, tengo palabra para ti. Porque es una palabra de aquí, con buena interpretación. Eso es lo que Dios está buscando a pecadores dispuestos a arrepentirse. Nosotros, como iglesia, no creemos que tuve un sueño, y este sueño aquí, allá, y esta es la interpretación, y este sueño. Podemos pasar toda la vida. Yo siempre, siempre me voy a recordar de esto. Había una amiga de mi mamá, yo estaba pequeño, y yo podía recordar esto. Una amiga de mi mamá, de la iglesia, dice que era la mujer más soñadora que yo puedo recordar. Ella siempre andaba con un sueño, y cuando venía a nuestra casa, ella tenía un sueño que contar y un sueño que interpretar. Y su vida era un disparate. Y yo me acuerdo de eso. Pero esta mujer tenía tantos sueños. Y su vida era un desastre. Ella no era una persona que seguía a Dios, pero les encantaba soñar. Nosotros no creemos que Dios en estos tiempos, en el tiempo pasado, sí utilizó sueños, pero dice la palabra que ahora el Señor nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Pero nosotros somos tan místicos como seres humanos que nos encanta cuando alguien dice lo siguiente: yo no sé por qué te voy a decir esto, pero es que no sé la verdad. Es que no sé bien, pero es que yo tengo aquí una cosa para decirte. Y no estoy seguro si te lo voy a decir o si no te lo voy a decir, pero es que yo siento. Y eso como que abre los ojos a la gente y nos comienza como a rascar eso que nos gusta.
Es que yo tuve un sueño. ¿Te lo digo o no te lo digo? No estoy seguro, pero he estado batallando si te lo digo. Y lo tuve hoy y lo tuve ayer también. Y yo no sé. ¿Ustedes no han escuchado eso? Gente bien intencionada, con buenas intenciones, la verdad. A mí me ocurre eso. Ajá. Pues tú no quieres ser mala gente, ¿no? Aunque a veces hay que ser mala gente, porque nosotros no le hacemos casos a sueños. Le hacemos caso a la palabra de Dios. Si tuve un sueño diciendo, mira, es que debes ponerte fuerte en las cosas de Dios. Ay, mío, yo te puedo decir eso desde la palabra. Yo no necesito un sueño para decirte eso. Aquí la palabra dice, animarte, ayudarte a buscar las cosas de Dios, animándose los unos a los otros. ¿A qué cosa? A las buenas obras, ¿verdad? La palabra lo dice, no tienes que andar soñando que para acá, que para allá. No, y de paso buscando interpretación. La palabra de Dios habla y es bien clara. Es bien clara. Así que tú tienes una palabra para las personas. Dile, tengo una palabra para ti, de parte de Dios. Aquí está. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque Él ha establecido un día cuando va a juzgar el mundo con justicia. Tú le puedes dar esa palabra profética a una persona, y profética es porque está aquí. Básicamente lo que hice fue que cité Hechos 17, 30 y 31. Más o menos, ¿verdad? Eso es lo que dice. Nosotros como iglesia debemos hacer un llamado a sucios pecadores. Y no porque nosotros seamos muy limpios, sino porque nosotros hemos conocido la gracia de Dios y nos hemos gozado en que el buen pastor nos rescató, que una vez en nuestra vida estábamos perdidos y Él vino y nos rescató, nos encontró. Como sucios pecadores vinimos a Él. Y qué gran fiesta hubo en los cielos cuando tú y yo nos arrepentimos. Qué gran fiesta. Gloria a Dios y al Señor por esa gran fiesta. Él dijo, llamen a los amigos, llamen a las vecinas, vénganse, vamos a celebrar. Porque lo que estaba perdido, lo hallé. Y en eso se goza Dios. Imagínate, nuestro Señor es un Dios tan hermoso, abriendo los brazos para todo pecador que quiere venir al Señor. ¿Quién está con el ceño fruncido? Los fariseos y los escribas. La semana que viene, quizás, no sé, no estoy muy seguro, vamos a ver un poquito más claro por qué en medio de tanto gozo los escribas y los fariseos andan de malas con un ceño fruncido. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra y por tu verdad. Gracias, Señor, porque un día nosotros estuvimos perdidos, pero ahora por la pura gracia de la obra de Cristo Jesús, nosotros hemos sido hallados por ti. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, que se goza en encontrarnos, en traernos a casa, Dios. Bendito sea tu nombre y te adoramos y te alabamos porque tus misericordias son grandes. Señor, si hay alguien aquí que tú has estado buscando, pero ha estado, Señor, rechazándote, no entregándote a ti todas las cosas, mi Dios, nosotros te pedimos que tú toques los corazones y que tú traigas salvación a estas personas. En Cristo Jesús oramos. Amén.